Buenas tardes, respetables autoridades académicas del Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas. En esta oportunidad estaré a cargo de la conducción del primer panel fórum denominado Balance positivo y negativo del Bicentenario del Perú, reflexión y crítica rafaelina, programado en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. A continuación, tenemos la ronda de exposiciones por parte de los estudiantes de quinto año de secundaria. Antes de empezar, es pertinente dar algunas indicaciones. Serán 4 rondas de exposiciones. Dejamos en uso de la palabra a los estudiantes. Voy a dar inicio a este panel forum con el tema del contexto histórico de la independencia del Perú. Como primer tema tenemos la invasión napoleónica a España. Como recordemos, Napoleón Bonaparte obtuvo gran poderío en el continente europeo gracias a la Revolución Francesa. Es por esto que decretó un bloqueo continental hacia el país de Inglaterra, bloqueando la posibilidad de que los demás países europeos comercialicen directamente con él. Sin embargo, Portugal desobedeció esta medida y mediante el Tratado de Fontainebleau y por permiso del rey Carlos IV de España, es que Napoleón Bonaparte logra entrar al territorio español. Sin embargo, en su afán expansionista decide terminar por invadir toda la península ibérica. Por lo tanto, genera un descontento en la población que hace que derroquen del poder al rey Carlos IV y pongan el trono a su hijo Fernando VII. Sin embargo, poco después, en una maniobra política muy hábil, Napoleón Bonaparte pone al poder a su hermano José I, que también lo conocieron como Pepe Botella. Poco tiempo después se da la formación de las juntas de gobierno, que serían como un pequeño parlamento español, y que mediante el Consejo de Regencia de Cádiz son convocadas a las Cortes Generales. Es más adelante que en la se crea la Constitución de Cádiz en el año 1812, que fue de tendencia liberal, donde se propusieron la igualdad de derechos entre españoles y criollos, al igual que la elección de cabildos mediante el voto, la eliminación de tributos y entre otras propuestas. Luego tenemos las juntas de gobierno en América, que se formaron alrededor de 1809 y 1810. En total fueron 7, la de Caracas, la de Santa Fe de Bogotá, Quito, La Paz, Chuquisaca, Santiago y Buenos Aires. Durante este periodo también hubo un ambiente del crecimiento liberalista, una ideología que a través de manifestaciones en tertulias y conspiraciones se dieron críticas al sistema colonial. Algunas de estas críticas que destacaron fueron la de Toribio Rodríguez de Mendoza, denominados a los seguidores de esta los carolinos, la de Hipólito Unanue, la de San Felipe Neri y la de Sánchez Carrión y Vidaurre, conocidos como los abogados de Lima. Luego tenemos durante este periodo hubo un idealismo, como dije inicialmente, en donde se formaron 2 bandos, por así decirlo. Por un lado estaban los fidelistas, que no estaban en contra de la ley, pero denunciaban los abusos de las autoridades. Es decir, decían que las leyes eran buenas, pero que los altos funcionarios distorsionaban esas leyes. Y luego tenemos a los separatistas, que decían que la administración colonial se sustentaba en la explotación y la opresión, y por ningún motivo querían lograr una vía pacífica la independencia. Algunos fidelistas fueron José Baquejano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Manuel Lorenzo Vidaurre. Y por el lado de los separatistas tenemos a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán y José de la Riva Agüero. Luego vamos a ver que surgieron rebeliones anticoloniales en el sur del Perú. Estas buscaban hacer realidad la independencia peruana mediante el apoyo de la Junta de Buenos Aires, debido a que en nuestro territorio no pudo haber una junta, ya que debido a la concentración de españoles que había, y porque el virrey Abascal los erradicaba a cualquiera que lograba surgir. Entre estas rebeliones surgieron entre los años 1811 y 1814. Estas fueron la de Tacna, en Huánuco, la segunda rebelión en Tacna y por último la de Cusco. Continuamos con las corrientes libertadoras, que en total fueron 2, la del sur y la del norte, pero primero se inició con la del sur, al mando del general José San Martín, el cual la trayectoria fue precisamente llegar al Perú por su mar, iniciando desde Chile. El plan de gobierno que tenía José San Martín era lograr una monarquía constitucional en nuestro territorio, y el respaldo para lograrlo sería el ejército de los Andes. Los oficiales que estuvieron a su lado fueron Tomás Cochrane, de la Escuadra Libertadora, Antonio Álvarez de Agnales, en la caballería, y Fernando Monteagudo, el secretario. Algunos hechos importantes durante este periodo fueron el desembarco en Paracas, la conferencia de Miraflores, la expedición en la Sierra Central, donde participa el Brujo de los Andes,
la expedición en Lima, la conferencia de Punchauca y la proclamación de la independencia, que después de este periodo, San Martín ofreció un protectorado al Perú, donde algunas obras fueron la fundación de la Sociedad Patriótica, la creación del Orden del Sol y la Ley de Vientres. Luego tenemos la de Simón Bolívar, en el norte, cuya trayectoria llegaría este personaje desde la Gran Colombia a arribar al Perú. Su plan de gobierno fue totalmente distinto al de José San Martín, el cual era una república centralista. El respaldo que tenía era el del Ejército Unido Libertador y de oficiales Antonio de Sucre y José Sánchez Carrión como principal secretario. Tenemos a la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho, que fue mucho más beneficiosa al final y al cabo para los españoles. Finalmente tenemos a los personajes importantes, entre ellos el primero es Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue rector en el Convictorio de San Carlos, donde propuso una renovación académica promoviendo la enseñanza de las físicas y las ciencias naturales. Fue llamado maestro de próceres porque durante su formación, siendo rector, formó a diversos personajes que participarían más adelante en la independencia del Perú. Luego tenemos a Mateo Pumacahua, perteneciente a la Junta de Gubernativa del Cusco, que se alza contra el virrey Abascal en 1812. Este se divide en tres poderes, de los cuales los dos primeros son derrotados, y el último a cargo de él derrota a los realistas en Apacheta. Sin embargo, la victoria no le duraría mucho, ya que en la batalla de Humachiri en 1815 fue derrotado, apresado y luego decapitado. Continuamos con Hipólito Unanue, que funda la Sociedad Académica de Amantes del País y el periódico Mercurio Peruano. Establece el Anfiteatro Anatómico y el Real Colegio de Medicina de San Fernando, actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue delegado de los realistas y junto a San Martín, después de unas transformaciones ideológicas que tuvo, firmó el Acta de Independencia. Y finalmente tenemos a María Parado de Bellido, que transmitió información al cuartel de Cayetano Quirós sobre el movimiento de realistas mediante unas cartas. Fue torturada para delegar sus planes después de haber sido descubierta, pero prefirió la muerte, por lo que constituyó un arquetipo de heroísmo y lealtad a su patria, siendo una gran mártir. Le doy paso a mi compañero Fabián. Muchas gracias. Bien. Bueno, como decía, este colegio seminario de San Carlos y San Marcelo durante la época colonial se caracterizaba por tener una educación dogmática y estrictamente religiosa, la cual para José Faustino no era un problema, puesto que llevaba un equilibrio entre su educación pedagógica y su educación religiosa, llegando a ser hasta un alumno modelo. Es por esto que su propio alcalde lo recomienda para que vaya a estudiar a sus 17 años al convictorio de San Carlos de Lima, donde se encuentra que el rector en ese momento era Toribio Rodríguez de Mendoza, quien es conocido por el maestro de próceres, quien estaba dando también una renovación pedagógica en este convictorio, trayendo ideas de la ilustración de Europa para renovar la educación en este convictorio. Es así como este sería conocido también en un futuro el convictorio como el semillero de ideas revolucionarias. Aquí se supone que José Faustino formó su pensamiento crítico con la contraposición de tesis que les hacían hacer y los concursos de oratoria, donde él resaltaba, y no solo resaltaba por su oratoria, sino también por su rebeldía, puesto que criticaba el gobierno que en ese momento llevaba el virrey Pezuela y Abascal. Es por esto que con esas dos características él decide escribir en anónimo bajo el seudónimo del Solitario de Sayán en los periódicos El Correo Mercantil y La Abeja Republicana y luego en el Tribuno de la República Peruana. Después de la independencia es diputado del primer Congreso. Algunas de sus obras tenemos que fueron la fundación de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, también participó en la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, también en la redacción del proyecto de la primera Constitución Política del Perú de 1823 y funda la logia Orden y Libertad, de la que también es elegido presidente. Bien, ahora vamos a entrar en un contexto de la independencia. Antes de la independencia, la mayoría de los liberales, como José Faustino, tenían una idea de patria, la cual se basaba en un territorio, esa era su definición, un territorio que estaba alejado de España y que tenía derecho a gobernar de sí mismo. Pero una vez ya se proclama la independencia del Perú y se consigue la independencia ya acabada la batalla de Ayacucho, como bien sabemos, el general don José de San Martín y su ministro Monteagudo tenían la idea de continuar un sistema monárquico en el país, añadiendo una constitución y haciendo algunos cambios en cómo se llevaba el gobierno, pero sin más. Es por esto que para este fin, para llevar una monarquía al país, crea la Sociedad Patriótica Literaria,
que tenía un fin de fondo que era llevar al país y guiar y discutir sobre cómo llevar al país un sistema monárquico. Sin embargo, por fuera daba la impresión de solo ser una sociedad literaria. Además, la libertad de prensa, por lo que le permite a José Focino y a las demás personas dar su pensamiento acerca de un gobierno republicano. Es por esto que José Focino también crea el orden, la logia de libertad, con los demás liberales, donde discuten cómo llevar una república a nuestro país, puesto que eso se basaba en dos principios básicos que era por lo que se buscó la independencia, la libertad y la igualdad entre peruanos. En la sociedad patriótica, un clérigo, José Ignacio Moreno, da un argumento acerca de por qué el Perú no podría llevar un sistema republicano. Esto es porque estaba destinado al fracaso, puesto que nuestra población, la población peruana en ese momento, no estaba preparada para llevar un gobierno popular en el que tenía que participar de la política, puesto que no estaba bien educada para ese fin. Entonces, si nosotros llevábamos un sistema republicano, estábamos destinados a fracasar. Y esto lo apoyaba don José San Martín, añadiendo de que en los otros colonias que se habían independizado y habían optado por un sistema republicano, había fracasado y habían caído en la anarquía. Ejemplo de eso era su propia patria, la Argentina. Pero ahora vamos a ver cuál era la defensa de los que querían un sistema de gobierno republicano para nuestro país. Entre ellos también pues José Faustino. José Faustino criticaba a la Logia Orden y Libertad y sus ideas, diciendo que había una inadaptabilidad del gobierno monárquico al Estado libre e independiente del Perú, puesto que él decía que el peruano hasta entonces, y si optaban por un gobierno monárquico, iba a ser un excelente vasallo, pero nunca iba a llegar a ser un ciudadano, que era para lo que se luchó la independencia. También defiende el gobierno republicano, puesto que se basa en los principios que él defendía, que era la libertad y la igualdad. También critica el sistema monárquico con ironismo, diciendo que qué tan grandes son los reyes que necesitan tanto espacio para gobernar, y que al final los que terminan gobernando, puesto que el reino puede estar en todo, son una burocracia que está en medio. Promueve la fundación de una ciudadanía que lleve al liberalismo político en su máximo, puesto que él era consciente de que lo que decía el clérigo no era falso. El pueblo peruano no estaba preparado para una república, tenía que ser educado para ello. Es por eso que él se mete bastante en mejorar la educación pública. Por eso que quiere que la educación lleve al peruano a poder ejercer sus derechos y participar del sistema republicano. También uno de los argumentos más fuertes que da es que él dice que nosotros compartíamos algo con los demás colonias que se habían independizado. Compartíamos los mismos principios de libertad y igualdad, los mismos ideales de separarnos de España, de ser libres, y todas las demás colonias habían optado por una república. Entonces nosotros íbamos a ser la oveja negra que iba a optar por una monarquía. Bajo la idea de querer mejorar la educación pública, junto a Libertador, funda la Universidad Nacional de Trujillo. Además, también propone que en cada capital de departamento se dé una universidad nacional para así ejercer el derecho a la educación en todos los departamentos y que no tengan que ir hasta Lima para tener una buena educación. También señala que merecen mucho algunas provincias que lucharon por la libertad en las famosas montoneras, como son Junín y Trujillo. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a exponer la independencia del Perú, balances y perspectivas. Para comenzar, se puede decir que las constituciones son el reflejo del acuerdo político y social de la legislatura en una nación. En nuestro caso, las primeras constituciones que la República concibió fueron de carácter conservador, liberal, absolutista, totalitario, pero principalmente de carácter efímero. Estos representaron la contienda entre la clase política desembocando en el caos de la nación. Tuvieron que pasar 33 años y 5 constituciones para la llegada del ordenamiento político y social. Se puede hacer una pequeña comparación con nuestras dos últimas constituciones, las cuales representan un cambio en la sociedad. Hablando de los orígenes de nuestros problemas como sociedad, diversos autores afirman que a lo largo de la historia del Perú existen 3 momentos fundamentales. Según José Carlos Mariátegui y Francisco Miro Quesada, la invasión española al Tahuantinsuyo representa el quiebre dentro de la hegemonía inca y el comienzo de un sistema semifeudal. Según Hipólito Unanue y posteriormente señalado por Jorge Basadre, la independencia nacional se gestó en un ámbito muy ajeno
a la realidad y las necesidades del país. La guerra con Chile nos muestra aquella brecha entre pobres, entre ricos y pobres, que es señalada por Manuel González Prada, el máximo exponente del realismo peruano, y su obra Páginas Libres. Comenzando con mi tópico, gobernanza y legislación a favor de la ciudadanía, la temática es entender cómo se legisló a la ciudadanía. Para comenzar, tenemos al Perú contrarrevolucionario, y es que en la etapa tardía del virreinato se gestó una política contrarrevolucionaria, ya que a lo largo de la historia del virreinato, este fue el centro político de España en Sudamérica, por lo que hubo una concepción entre el realismo español y la clase elitista y dirigente del país. Muy al contrario de otras repúblicas ya emergentes como Argentina, Chile y la Gran Colombia, que a lo largo de su época republicana, ellos concibieron un espíritu independentista y forjaron proyectos de gobernabilidad, dentro de ellos la integración social de los grupos más marginados en su etapa republicana. Otro punto es la llegada de las corrientes libertadoras al país, y es en esta etapa en donde se gestan o se traen consigo los primeros proyectos de gobernabilidad. Uno de ellos es cuando San Martín decreta la ley de vientres, aboliendo parcialmente la esclavitud. A pesar de ello, el punto crítico aquí es que el realismo seguía muy arraigado en el Perú, tanto así que el 90% de los que conformaban al ejército realista estaba conformado por peruanos, mientras que un 10% por españoles peninsulares. El punto aquí es que los mismos peruanos estaban luchando contra su independencia. Es así como Hipólito Unanue nos deja la siguiente frase: la historia de la revolución del Perú va a ofrecer a la posteridad sucesos raros y contrarios a los naturales sentimientos del corazón humano. Palabras que se cumplen con la instauración del Congreso de 1822. En este momento se lleva a cabo una crisis política en el país, ya que había un sector de criollos que se oponía a la independencia. Querían que España proclame la independencia del Perú. Es así como el Congreso nombra como supremo dictador a Simón Bolívar en 1824, instaurando su régimen vitalicio, comenzando una sangrienta persecución contra estos grupos criollos. Después de la expulsión de Simón Bolívar, se da una contienda política entre dos grupos, los conservadores y los liberales. Los conservadores, en resumen, proponían un Estado centralista, un Estado poderoso, fuerte, donde el poder ejecutivo sea el que domine, mientras que los liberales proponían un Estado descentralizado y un Estado equilibrado en cuanto a sus poderes. Asimismo, legislar a favor de la ciudadanía. Sin embargo, esta contienda política no trajo consigo proyectos de gobernabilidad ni tocó temas importantes como la integración social de los grupos marginados. Es así como el autor Palacios en 2012 sostiene que muchos peruanos en los primeros años de la etapa republicana representaron el tipo de hombre hecho al antiguo régimen que seguía fiel a su idiosincrasia y a los esquemas mentales de la fase colonial. Se encontraron con la libertad en las manos sin haber pasado por una etapa de aprendizaje. Así el Congreso Constituyente pecó de utopía e ingenuidad al estimar que los hombres y pueblos podían pasar bruscamente de la monarquía a la autonomía, del gobierno absolutista a la república democrática. Y es que Palacios hace referencia tanto a la clase política, que en 1824, representada por José de la Riva Agüero, representada por Santa Cruz, no tuvieron bastante competencia en cuanto a reconocer su independencia. Y por otro lado, la ciudadanía, que no podía pasar bruscamente de aquel modelo monárquico a una república, a la independencia. Es así como tenemos las siguientes consecuencias. Y es que en la legislación, la clase elitista y criolla, la clase política en general, gobernó para sí misma. Otro punto es la ingenuidad de los patriotas para reconocer su independencia, que fue la crisis de 1823. Otro punto es que la población
la población analfabeta estaba excluida del voto, y en ese entonces conformaban el 58,8% del total, que eran principalmente indígenas, en un país de 1 millón de habitantes, es decir, que la mitad de la población estaba prácticamente excluida del voto. Y por último, tenemos que la gobernanza en la República y la condición del indígena, del afrodescendiente, empeoró, ya que en el virreinato estaban las leyes de Indias. Las leyes de Indias tenían la concepción del indígena como un súbdito del rey, su vasallo. Con la llegada de la independencia, esta política se abolió, pensando posteriormente en la integración, en nuevos proyectos para la integración de estos grupos. Sin embargo, esto no se dio porque la clase política vio al indígena como una materia para trabajo. Es así como Jorge Basadre, en 1958, señala que la suerte tanto del indígena como la del negro, la del mulato y la de los sectores populosos en general, empeoró bajo la nueva jefatura del criollo o mestizo que el orden republicano ensalzó. Es difícil de discernir. Jorge Basadre también hace una acotación y nos dice que la verdadera independencia del Perú se dio en 1854 con la Revolución Liberal de Ramón Castilla, porque fue Ramón Castilla quien en verdad reconoció a las comunidades indígenas y abolió por completo la esclavitud. A continuación, mi compañero Jaime Palomino va a exponer la relación de dominio y poder. Muy buenas tardes con todos los presentes. Continuando con el tópico, vamos a ver lo que es la relación de poder-dominio. Empecemos con este pequeño párrafo de Moya en el que nos da a entender sobre la lucha por evitar el abuso de poder, el objetivo de lograr una clase líder responsable para fortalecer la unidad del pueblo, en la que no se abuse o se centre el poder en un grupo de personas que dominen y sometan a los demás que son parte de la sociedad. Fabelo, en su libro Los valores y sus desafíos actuales, reconoce pues que el poder es utilizado como instrumento de dominación que humilla y restringe la libertad de quienes lo padecen y además corrompe el que lo ejerce. Agrega que quien detenta el poder impone su sistema de valores al todo social de que se trate. Por consiguiente, la relación entre el poder y la dominación es un hecho constante, interactivo y vinculado, de naturaleza histórica, estructural e ideológica que se ha reflejado en nuestro transcurrir republicano. Se puede usar de manera arbitraria y asimétrica, como sucede con la dominación, o se puede usar para superar la arbitrariedad y la asimetría, como acontece en los procesos de liberación. Sin embargo, si desde una perspectiva histórica analizamos la relación de poder y dominación, podemos observar que los grupos primigeniamente liberados, en algunos casos, se convierten en grupos dominadores. Tal es el caso de los mestizos o criollos durante el proceso independentista, quienes, una vez consolidada la liberación política del yugo español, adquirieron gran poder y con ello la dominación sobre los otros estratos sociales. No obstante, refiere de la Puente en su libro Historia General del Perú, que en las primeras décadas de la República están presentes el esfuerzo para formar un Estado que gane la confianza de la nación, la lucha por evitar la anarquía y el despotismo, la ilusión por constituir una clase dirigente solidaria y con sentido de responsabilidad, y el esfuerzo por precisar las fronteras de la República, el ingreso también de hombres que desde diversos rumbos del mundo se integran a la sociedad peruana, y el empeño por organizar la buena administración del Estado y por fortalecer la unidad del territorio. Esta forma de pensar de poder y dominación se ha dado desde la conquista española en el siglo XVI hasta nuestros días, incluso en los siguientes en que se impuso la cultura española, europea u occidental a través de prácticas económicas semifeudales y normas político-jurídicas y criterios ideológicos vía imposición de la religión y la iglesia. En ese sentido, Flores, en La agonía de Mariátegui, fundamenta que los hombres mantenían tercamente una cultura a pesar de la dominación colonial española y la persistencia de la feudalidad en la República. Pero si la cultura indígena había logrado permanecer con sus lenguas y costumbres, eso se debía a que las bases materiales de esa cultura seguían siendo consistentes. Agrega que con justeza ni la conquista, ni la colonia, ni menos la República criolla habían podido destruir a la comunidad.
Era a través de la comunidad indígena que se mantenían supersticentes rasgos y formas colectivas heredadas del pasado prehispánico. Y para muestra de ello podemos observar en la imagen inferior derecha que a fines del siglo XIX la industria moderna pues cada vez se desarrollaba más. En esta época, junto a la clase capitalista criolla, surgió el proletariado moderno, el cual se concentró en los sectores económicos del textil, alimentación, minería y agrícola. Aparecieron en escena los obreros, planificadores, portuarios, gráficos y ferrocarriles, que conformaban las otras fuerzas sociales de notable importancia. Por consiguiente, los problemas que enfrentaba la clase trabajadora eran varios. El artesano, por ejemplo, laboraba sin jornada de trabajo, es decir, que de lunes a domingo, trabajando sobre los lotes de pedidos entre 10 a 16 horas diarias. Además, las condiciones pues eran pésimas. Por lo que el 15 de enero de 1919 se conquistó las 8 horas de trabajo gracias a la lucha de los obreros panaderos, estrella del Perú, textiles, tejedores, cigarreros, tipógrafos, albañiles, etc. A nivel de provincia, la lucha se dio en diversas zonas del Perú, como puede ser en Arequipa, en Huacho, Trujillo, Talar y Negritos, entre otros lugares. Como resultado de estas heroicas jornadas de lucha que se iniciaron en el siglo pasado, el presidente José Pardo Barrera, mediante el decreto supremo, estableció en el Perú la jornada de 8 horas de trabajo. De esta manera se pudo superar la barrera de poder y dominación sobre los trabajadores. Asimismo, podemos ver otro ejemplo en la imagen inferior izquierda que a finales del año pasado y a inicios del 2021, los diversos trabajadores del sector agroindustrial reclamaban sobre el abuso de su sueldo y otros derechos que como trabajadores no estaban recibiendo. Esto desencadenó en una serie de bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía en diversas partes del Perú, exigiendo lo justo y lo que no se les daba. Si bien es cierto, la reforma agraria ha hecho que se logren altas tasas y sostenidas en la actividad agropecuaria, lo que no se veía era el abuso que se ejercía sobre los trabajadores que eran parte de este rubro. Debemos detenernos a pensar en aquellas cosas que nos faltan como país. En su momento varios lo hicieron. ¿Cómo no recordar a Manuel González Prada, que luego de la derrota en la guerra de Chile, desató un discurso visceral y poderoso sobre lo que nos faltaba como nación? Hay que ser conscientes de que las clases dirigentes han olvidado un proyecto nacional que incluye a todos. Y este proyecto pasa por la alimentación, la salud, la vivienda digna, las comunicaciones, la educación, entre otros bienes. Tenemos, pues, un Estado que vive a espaldas de las necesidades de los ciudadanos, legislando y gobernando en favor de los intereses particulares de un puñado de personas que pertenecen a la aristocracia peruana. Como podemos ver en la imagen de al lado, como sociedad aún somos frágiles. La explotación laboral, la intolerancia, la discriminación, el racismo, la delincuencia, la violencia familiar y social campean a sus anchas. Y pareciera que recién hemos caído en la cuenta de que nuestra economía se está sosteniendo en un alto porcentaje de informalidad o de emprendedores que no les ha quedado otro recurso que hacerlo para vivir. Y esto no es desde ahora, esto se daba desde mediados de la década de los 20, en el que muchos peruanos tenían que trabajar de esta manera para subsistir de alguna forma. El bicentenario del 28 de julio tiene que asumir y renovar los propósitos de todos aquellos que han luchado y lo siguen haciendo en favor de nuestro Perú. Finalmente, no hay duda de que se ha avanzado poco a poco, pero estamos presenciando incluso previo al coronavirus el deterioro del Estado, pues viene siendo erosionado por la corrupción desde inicios de nuestra joven república. Con esta situación llegaremos al bicentenario, pero la reflexión crítica que hagamos al respecto ahora sí debería impulsar la acción para el cambio a mediano y largo plazo. ¿Cómo ha pasado con los grandes logros sociales de nuestra historia? Esa debería ser nuestra auténtica conmemoración. Muchas gracias. Hoy les voy a exponer acerca del aspecto económico durante estos 200 años de independencia, tomando como referencia a las haciendas y las fábricas. Comenzaremos con las haciendas, ya que fueron las primeras en instaurarse. Como premisa tenemos la llegada de los españoles, los cuales trajeron nuevas enfermedades para la población indígena, la cual posteriormente empezó a decaer. Este suceso fue aprovechado por el virreinato de esa época, el cual fue y empezó a poner a remate las tierras que iban dejando la población indígena.
y de este modo se crearon las primeras propiedades privadas. Posteriormente, con la compra y despojo y expropiación de las tierras, lo cual fue regulado en la época de Velasco, y la reforma agraria, se crearon las primeras haciendas, donde se usaba mano de obra esclava africana y asiática, como lo son los chinos colíes, los cuales trabajaban durante cierto tiempo y luego eran teóricamente liberados. Sin embargo, debido a las bajas condiciones de salubridad, la mano de obra de esclava escaseó, por lo cual los hacendados recurrieron a la población indígena, metiéndolos en sistemas de enganche. Tenemos el ejemplo de que les ofrecían los alimentos necesarios para su sustento y ellos a cambio tenían que darles su trabajo. Digamos que estaban ahí por 6 meses. El indio ya estaba feliz porque había saldado su deuda, sin embargo el hacendado le decía de que tenía que trabajar aún más, ya que tenía que pagar todo lo que había consumido durante su estadía en la hacienda. También tenemos a los gamonales, que eran como los terratenientes en la sierra. No olvidemos que los hacendados se encontraban en la costa. Estos tenían sistemas de abuso aún más graves contra estas poblaciones. Continuemos con algunas características propias de este sistema. Vemos que las haciendas estuvieron bajo el poder de una minoría de personas, los criollos y los españoles. Las haciendas, poniendo como ejemplo Piura, eran un lugar seguro de inversión, ya que te daban una redituación a largo plazo y si no lo hacían, uno las podía vender y recuperar su inversión. Se tenía también un sistema, el virreinato apoyaba la propiedad privada y el enriquecimiento de los grandes en base al abuso de los indios y los esclavos. Tenemos también las personas o miembros de este sistema, que eran primero los indígenas, dueños de la tierra, luego sus tierras pasaron a manos de los españoles, los cuales les pusieron a remate para empezar con la creación de las haciendas, posteriormente la llegada de los esclavos y con la escasez de los mismos, la involucración de la población indígena. Con la Revolución Industrial Europea se empezó a fomentar la creación de fábricas precarias en el Perú, teniendo como eje principal Arequipa, Puno y Cusco. Y se tenía esto en las zonas rurales porque ahí estaban los auquénidos y se exportaban telas para que las grandes potencias pudieran vestir a sus soldados. Las fábricas como actualmente las conocemos son ya llegadas de la Primera Guerra Mundial, Segunda, la Guerra de Corea, etc. Entre algunos de estos centros tenemos la primera fábrica textil instalada en el Perú republicano y la tercera en Sudamérica, datada de 1861, llamada Tejido Lucre en Cusco, y también el Centro Científico de Cusco, que llegó a concretar a una élite cultural y científica del país. Ahora pasemos a algunos temas que caracterizaron a esta época. Como vimos, se continuó con un sistema explotador que obligaba a los obreros a trabajar muchas horas, lo cual fue reducido en el periodo de Williamsburg con la ley de las 8 horas y se empezó a establecer la clase media, que luego fue continuado en el periodo de Belaúnde. También existía una precaria condición de trabajo y debido a que era el mayor porcentaje de población, el 70%, era un malestar total en la población. También se vio que el Estado favorecía a la oligarquía, que luego veremos que eran 40 familias, donde tenemos a los Prado, Larco, Leguía, etc. Como una idea de conclusión, me gustaría terminar con que tanto en las haciendas como en las fábricas tuvimos características y formas de operar muy parecidas. Quizás las herramientas hayan cambiado, pero la forma de gestionarlas eran prácticamente las mismas. También en este tiempo se estancaron e ignoraron ideas como las de Belaúnde, que prometía interconectar a un país entero. Curiosamente, aunque ya han pasado 200 años de nuestra independencia, nuestro sistema económico sigue siendo uno que obstruye a las empresas pequeñas y da vida a las empresas grandes, incluso
dejándoles no pagar impuestos. Cada vez más nos damos cuenta de que nuestro gobierno actúa a nuestras espaldas y el subdesarrollo de nuestra economía y las precarias condiciones de vida en la cual se ve involucrada la mayor parte de nuestra población son el resultado de no haber aprovechado el tiempo y haber saldado situaciones tan básicas como la salud, alimentación y educación de la población. La historia sirve para conocer los errores del pasado y no cometerlos de nuevo. Sin embargo, nuestra sociedad ha pisado el mismo lugar erróneo durante ya 200 años. Como se dice varias veces, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Gracias. Y en esta oportunidad les voy a explicar sobre la sociedad en el Perú. La discriminación, ¿un problema de ahora o consecuencia del pasado? No es para sorprenderse hablar de discriminación y menos si se van a cumplir los 200 años de independencia. Es un problema social que nace desde la colonia, ocasionado por el choque de dos culturas imponiéndose una sobre otra, y surgiendo diferentes etnias como el mestizo, el sambo y el mulato, generando desprecio por el abuso que uno causaba sobre otro. Pero en el Perú de esa época y en el Perú actual, quedan todavía estragos de ese racismo que, aunque hayan pasado 200 años, no se pueden eliminar. Supuestamente, con la declaración de la independencia se aseguraba el fin del maltrato del indígena, pero ¿en verdad creen que de la noche a la mañana el trato dirigido hacia una persona cambie? Pues estaban equivocados. Además, enfatizo la palabra indígena, porque fue solo a una de todas las etnias y ni eso se pudo lograr. Es fundamental que todos deban tener derechos que son comunes a todos los seres humanos. Tal y como se decía en esa época y que se sigue poniendo en práctica el día de hoy, unos hombres han nacido para mandar y otros para obedecer. La clase alta no aceptaba ver a un indígena considerado un ciudadano. Alegaban que no tenían la capacidad moral e intelectual por su modo de vivir y que su único modo de salvación era su conversión a la religión católica y aceptación de las costumbres españolas. Por ello, el primer momento del racismo en el Perú es uno religioso y cultural. Durante la etapa colonial, en el que el indígena, el mestizo y el español tenían funciones ya preestablecidas en la sociedad, esencia que se mantiene hasta los primeros años de la sociedad republicana. Con la creación de la Constitución y el apoyo de los medios de comunicación, todo hombre en el Perú era igual visto desde un punto de vista legal o jurídico, pero eso solamente quedó en teoría, porque el indio seguía siendo considerado como esclavo, como elemento de trabajo, y el negro seguía siendo considerado como esclavo. Pero este primer momento del racismo va adquiriendo otras características como factor discriminante, y es así como surge el segundo momento del racismo, considerado herreriano en referencia a Bartolomé Herrera y racismo científico en referencia a Clemente Palma. Aquí se discute si se tienen las capacidades para actuar en las decisiones de Estado y se va a establecer que la inteligencia va a depender de las razas a las que cada uno pertenezca, siempre diferenciándolos por sus rasgos fenotípicos. Obedece a un racismo herreriano por Bartolomé Herrera, como ya lo dije, el cual va a negar las capacidades de que todos los seres humanos pueden elegir a gobernantes. Y es ahí cuando también se cambia el voto representante por un voto directo. Con respecto a Clemente Palma, él en su tesis el porvenir de las razas, él agrupa a todo el Perú en razas, teniendo como raza superior a la raza española y en la raza inferior a la raza indígena, mestiza y criolla. Y afirma que la raza indígena está condenada siempre a desaparecer. Con respecto a su tesis, surge la pregunta, ¿pero quién en verdad pertenece a qué raza en nuestro país? Bueno, la mayoría pertenecemos a una raza, a una categoría no clasificada, y el 47% de los peruanos sentimos que somos discriminados por algún motivo. Es por ello que las razas no existen, pero el racismo sí. Pero si lo relatado hasta aquí se escucha decepcionante, mencionaré lo que ocurrió durante el periodo de prosperidad falaz o durante el boom guanero, donde se trajo a los inmigrantes chinos que fueron objeto de explotación para la extracción del guano, que incluso fue avalado por el entonces presidente Castilla, quien promulga una ley que promueve la inmigración de chinos colíes al país. En este caso, otra vez las élites se aprovechan de las condiciones de vida del indígena, del chino y del negro, que solamente van a beneficiar a un sector de la población y excluir al resto. Peor aún, en Puno, en 1866, el Perú tuvo que enfrentarse a España por las islas guaneras de Chincha. Para conseguir la financiación de estas guerras, las autoridades políticas regionales deciden cobrar un impuesto especial a los indígenas, quienes obviamente se van a resistir y oponer. Es por ello que surge un héroe sin capa y sin espada llamado Juan Bustamante,
que él es un defensor de los indios que organiza movimientos campesinos. También es conocido por ser fundador de la Sociedad de Amigos de los Indios. Él lo único que buscaba era la igualdad en el Perú, pero él lamentablemente fallece en un enfrentamiento por buscar esa equidad, o que tal vez fue degollado por presentar opiniones diferentes al resto. Su muerte trajo más desigualdad al Perú porque significó el avance de las haciendas y el aumento de la desigualdad social entre las regiones. También se destaca la opinión de Manuel González Prada con el radicalismo en el Perú. Él va a empezar a opinar después de la derrota ante Chile, que le echa la culpa a las clases sociales, que ellas siempre eran egoístas por buscar más riqueza. Tan decepcionante era la situación del Perú que Manuel González Prada dijo que la única solución para esta desigualdad era la muerte. Sin embargo, la sociedad adquirió otras características discriminantes, en este caso por la condición económica, la posición social y educativa, produciendo una incorporación segmentada, porque para dejar de ser excluido hay que tener una buena educación y dinero, pero estas oportunidades son limitadas en el país. Aquí vamos a rescatar la gran intervención de la generación de los 900 o los arielistas, que ellos van a seguir un esquema de desigualdad étnica con su representante Víctor Andrés Belaúnde, que él va a decir que el mestizo es representativo de la nacionalidad y es el mestizo el cual va a levantar al país en un futuro. Víctor Andrés Belaúnde también utiliza una metáfora haciendo referencia a que el cerebro, por así decirlo, van a ser los españoles y que el cuerpo y el músculo van a ser los indígenas. Venir a hablar del racismo no es comentar solamente del pasado, porque se estaría haciendo de la vista gorda o negando que actualmente todo está bien y engañar sobre nuestra realidad. También vamos a ver la intervención del indigenismo y la educación, que es un movimiento cultural que como objetivo va a buscar valorar la cultura y la mentalidad indígena. Aquí resaltamos a tres autores, a Luis Valcárcel, que él sostiene de que era muy importante de que se empiecen a formar dirigentes indígenas. Clorinda Mato de Turner, que ella comenta que la discriminación se terminaría si la raza indígena también desaparece. Y José María Arguedas, que dice que la educación es la mejor solución siempre y cuando el niño sea alfabetizado en su propia lengua materna, sin dejar de lado su identidad cultural. Durante ese tiempo van a surgir partidos de masas populares. Entre los más resaltantes está el Partido Socialista, con su representante José Carlos Mariátegui, que él ya ve este problema social como un problema nacional y que la única solución estaba en las manos del gobierno. El APRA con Víctor Raúl Haya de la Torre, que él dice que mientras más dinero tenga una persona, mejor posición social va a tener y que siempre se va a tener que luchar contra la oligarquía, que son los opresores. Y el Partido de Democracia Cristiana con su representante Héctor Cornejo Chávez, que va a decir que siempre se debe buscar la equidad de oportunidades para todos y que el Perú es una nación débil debido a la marginación del indio, ya que este problema todavía no se puede erradicar. Y que si en el caso de que se llegue a erradicar este problema, surgiría un mejor país o nacería un nuevo Perú, con su frase ni capitalismo ni comunismo por el bien común. Hay casos de discriminación que se intentan ocultar para no causar revuelo, pero si quieren pruebas de que el racismo aún está vigente en nuestra sociedad, encontramos el muro de la vergüenza que divide a Villa María del Triunfo y Miraflores, que supuestamente no son de la misma clase social y se creen unos mejores que otros, si al fin y al cabo nos corre la misma sangre de ascendencia indígena. La mejor solución que se ha encontrado con el pasar del tiempo ha sido la educación y abrir más oportunidades de empleo para que éstas dejen de ser limitadas en el Perú. Pero no simplemente centrarnos en eso, sino enfocarnos en una reforma en la educación, que esto va a ayudarnos a preparar ciudadanos responsables que tengan conciencia de la situación que estanca al país, pero siempre respetando la identidad cultural. 200 años de independencia no han sido suficientes para saldar la deuda social que tenemos con toda la población. Muchas gracias. Educación y logro de la ciudadanía. Nos basaremos en las reformas educativas de los gobiernos republicanos de nuestro país. Este periodo se divide en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de iniciación y comienza con el Protectorado de San Martín, donde se crea la Biblioteca Nacional, se fundan las primeras escuelas de las primeras letras y se crea la Escuela Normal de Varones de Lima. También se crea la primera constitución de nuestro país, la Constitución de 1823, donde se estipula establecer escuelas de acuerdo a las necesidades de los individuos. En la etapa bolivariana se da la implantación de la Escuela Central de Humanidades. Siguiendo con José de la Mar,
La Constitución de 1828 impulsa la instrucción primaria gratuita a todos los ciudadanos y se declara inviolable las propiedades intelectuales. Siguiendo con Andrés de Santa Cruz, se crea la Escuela Normal Femenina de Lima, donde se preparaba a la mujer para los quehaceres domésticos. Se funda en 1837 la Escuela Técnica y Práctica de Agricultura, Horticultura y Botánica, precursora de la Escuela Agrónoma, y se dispuso la enseñanza gratuita en las escuelas lancasterianas costeadas por municipios. Terminamos esta etapa con el gobierno de Andrés de Santa Cruz, donde se da el funcionamiento de las universidades de San Marcos, acompañada de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco, Santo Tomás y Santa Rosa de Trujillo, la actual UNT, y a la que se le agregó la Universidad de San Agustín de Arequipa. También se fundó la Dirección de Educación Primaria como órgano normativo, y la educación superior se daba en universidades y colegios mayores. Podemos decir de que en esa etapa de iniciación fue un débil cimiento de nuestra historia educativa. No se formularon reformas que hicieran más fuerte nuestra educación, pero sí se crearon instituciones que rigieron como oficiales, no de una forma esperada o muy bien organizada. Además, la educación hasta ese momento seguía siendo un lujo para pocos. En la segunda etapa, la etapa de organización, comienza con el primer gobierno de Ramón Castilla, donde se dividió a la educación pública en primaria, secundaria y superior. La educación privada tenía una total libertad para escoger los métodos de enseñanza y los mejores libros o los más adecuados. Se estableció que los gastos en materia educativa estarían basados en un presupuesto. En el segundo gobierno, en el gobierno de José Rufino Echenique, se crea en 1852 la Escuela de Ingenieros Civiles y 2 años después se crea la Escuela Normal Central. En el segundo gobierno de Ramón Castilla, la división tripartita de la educación se dio en popular, media y especial. Y en el segundo gobierno de Ramón Castilla se da una búsqueda de educación integral del individuo en su perfeccionamiento moral, intelectual, estético y físico. En el gobierno de Manuel Pardo se ordenó el establecimiento en las capitales de provincias de escuelas de primer y segundo grado, y en las capitales departamentales una de cada grado. En la enseñanza media se subdividió en 2 grados, una que comprendía 4 y el segundo que es su mitad. También se estableció la Escuela Normal de Mujeres bajo el mando de las Madres o Hermanas del Sagrado Corazón, y se contrató a un grupo de profesores alemanes que enseñaran para las escuelas de enseñanza media. Se nombró una comisión reorganizadora encargada de elaborar una ley orgánica de educación, y en el último gobierno de esta etapa, en el gobierno de Nicolás de Piérola, el presidente Piérola nombró una comisión que redactara un proyecto de ley orgánica de instrucción. En esta etapa se consolida un poco más la educación, se promulgan muchos reglamentos en todos los gobiernos, y a diferencia de la anterior etapa, se preocuparon por la preparación de los profesores, y en la de los alumnos se buscó una educación integral, completa y un perfeccionamiento en lo moral y ético. La educación seguía siendo medianamente exclusiva y las mujeres no tenían el mismo acceso que los hombres. Además, que muchos reglamentos fueron una grave intromisión del Estado en la vida académica de las universidades. En la tercera etapa, en la etapa de sistematización, vemos un debate de 2 pensadores en materia educativa del siglo XX. El primero, Alejandro de Austua, que decía que el trabajo no educa, enriquece las habilidades y constituye la esclavitud del alma. Por otro lado tenemos a Vicente Villarán, que decía que el desarrollo económico es la condición para el progreso de la educación, propone la educación para la clase alta, acompañada de un esfuerzo para las clases medianas y populares. También vemos en esta etapa la reforma educativa civilista, donde se fortalece el anclaje institucional de la geografía, y por primera vez se enseña geografía en la Universidad Mayor de San Marcos. También se crean 4 cursos en el área de ciencias sociales. Vemos en esta reforma 4 aspectos. La primera, que estuvo dedicada a la administración y a las autoridades educativas para formar a los futuros funcionarios públicos. La segunda, que la enseñanza común y profesional era obligatoria. La tercera, que era la enseñanza secundaria, que estaba dividida en común y profesional a cargo de profesores. Y la cuarta, por último, la enseñanza superior tenía como centro a la Universidad Mayor de San Marcos y las universidades técnicas y menores. Podemos decir de que en la etapa de sistematización estuvo representada por la reforma educativa civilista. Además, se contribuyó a fortalecer el anclaje geográfico. Las ciencias tomaron una gran importancia
en la educación y durante esa etapa se ordenó un poco más y se dedicó a la administración y a las autoridades educativas para mejorar la formación intelectual y práctica de los futuros funcionarios públicos. Un punto a favor es que la enseñanza primaria fue obligatoria y la enseñanza profesional fue dictada por profesores. Y también se valoraron y se enseñaban las lenguas nativas como el quechua, donde se intensificaba en las escuelas indígenas. Como última etapa tenemos la etapa de tecnificación, donde se dieron reformas educativas, como la ley de 1935, que fue de carácter autoritario, la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941, que se dividió en educación primaria, secundaria, técnica, especial y superior, y el Plan Mendoza, el plan del ministro Mendoza, que se dividía en primaria, que a la vez se subdividía en educación infantil, etapa de transición y la primaria. El Plan Mendoza también se dividía en secundaria, técnica y normal. Como última reforma tenemos el Estatuto Universitario, donde se establece la gratuidad de la educación secundaria para los estudiantes provenientes de escuelas fiscales. En la etapa de tecnificación se formalizó las estructuras de las secciones de educación, se vio la total inclusión de esta misma, y porque se enseñaba la educación técnica para personas que no rinden de manera académica, y la educación especial para discapacitados o deficientes mentales o de los sentidos, que era impartida por doctores especializados. La educación en la vida republicana es el claro ejemplo del Perú en aquellos años. La educación tenía las mismas características de esas épocas. La exclusión, un servicio para pocos, mal estructurada, con intromisiones graves del Estado y con presidentes que anteponen su reforma dañando otras y cambiando el sistema educativo. Pero ciertamente este país ha ido mejorando. Cada gobierno establecía ciertas medidas o reformas peligrosas que por momentos hacían más lenta la educación. Así llegamos al Bicentenario, con una educación organizada pero con poco beneficio para el estudiante. En el último año, miles de estudiantes por orden del Estado deben estudiar desde sus casas. Está claro que no es fácil para todos y que la educación es distinta, que la manera de aprender de cada alumno es diferente, pero se han tenido que organizar mejor los colegios y universidades. El Estado no se ha preocupado por los miles de estudiantes o alumnos de pueblos alejados que no tienen conexión a Internet y mucho menos una computadora, tablet o celular. Al parecer nuestra educación ha vuelto a los inicios de nuestra república. Gracias. Y seguiré la secuencia del tema hablando sobre la educación contemporánea y ciudadanía en el marco del Bicentenario. Para empezar, hablaré sobre los centros urbanos y su educación. Entonces, para hablar de este primer punto, se debe resaltar que la accesibilidad de los recursos, además de su geografía, las escuelas en los centros urbanos cuentan con una mejor calidad, un modelo de enseñanza seccionado, profesores que en su mayoría son especializados y capacitados, brindando mayores y mejores enseñanzas. Además, creando oportunidades a los estudiantes que puedan acceder a estas. Por otro lado, tenemos a las escuelas del área rural, de las cuales nos centraremos en hablar hoy debido al gran problema que la rodea. Hay muchos factores que la componen. Por mencionar algunos, está la falta de inversión o atención de parte del Estado y las necesidades básicas del ciudadano. Además, el difícil acceso a estos lugares y carente o nula conectividad a redes de telecomunicaciones. Todos estos factores hacen que la enseñanza a estos niños y jóvenes sea ineficiente e ineficaz. Entonces, podemos decir que la educación en el Perú es el reflejo de la débil presencia del Estado en el desarrollo integral del ciudadano y que casi siempre pasa desapercibida por el mismo egoísmo y centralismo de nuestra realidad aquí en la costa urbana. En mi opinión, esto se debe por lo que el Estado no toma una real importancia. Teniendo esto claro, pasemos a ver las estadísticas que demuestran lo antes mencionado. De 81.000 instituciones educativas estatales, 51.000 se encuentran en zonas rurales, de las cuales un 48% son de educación inicial, un 42% son de enseñanza primaria y un muy pequeño 8% de educación secundaria, siendo de igual manera subdivididas en 3 categorías. Escuelas polidocentes completas, que son aquellas en las cuales un profesor enseña área y sección. Luego tenemos las polidocentes multigrado, y como su nombre lo indica, son salones con muchos profesores enseñando a varios grados a la vez. Y por último tenemos las más preocupantes, las unidocentes multigrado,
en donde un solo profesor debe de enseñar a varios grados al mismo tiempo. Y haré hincapié en esto, ya que la situación amerita un mejoramiento urgente. Los alumnos que estudian de esta manera no llegan a su capacidad máxima de aprendizaje, y los profesores tampoco pueden enseñar de forma integral por la misma distinción de materias y temas por grados. Esto está estrechamente relacionado con el siguiente punto, la relación entre la pobreza y la educación. Antes de esto, debemos definir la palabra pobreza. Según el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, pobreza se define como la situación de un grupo de personas que tienen un bienestar económico menor al socialmente aceptado por la sociedad en cuestión. Por dar un ejemplo, podemos decir que una familia que gana mensualmente un sueldo básico y no logra cubrir su canasta mensual, se le puede considerar una familia bajo la línea de pobreza. Como se puede observar en las siguientes imágenes, con la realidad de este año, con la llegada del COVID-19, las familias han tenido que hacer lo imposible para poder subsistir. En la siguiente gráfica, podemos observar que la pobreza y pobreza extrema en nuestro país ha disminuido considerablemente. De un 58.7%, se ha disminuido progresivamente hasta el 2018 con un 20.5%. Esto equivale a que casi 313,000 personas han dejado la pobreza multidimensional, mientras que la pobreza extrema se redujo en el mismo periodo un 13.6%, lo que es equivalente a que 305,000 peruanos salieran de la pobreza extrema. Esto también tiene mucha relación con el siguiente cuadro, que por cierto está muy interesante, y que verifica la teoría donde mientras más educada es una persona, menor es su índice futuro de pobreza. Teniendo en cuenta esta información brindada por el INEGI en 2019, podemos observar que en Cajamarca, un 53% del PEA, población económicamente activa, estudió primaria, un 30% ha cursado secundaria, otro 7.6% ha estudiado alguna carrera no universitaria y solo 8% ha estudiado en la universidad. Comparado con Lima, que estas cifras se invierten, por así decirlo, mostrando así la desigualdad que existe entre estas dos regiones, debido al desinterés de la clase política peruana. Y hablando de estas dos regiones de Lima y Cajamarca, ¿se han preguntado cómo le están pasando sus estudios los niños y jóvenes ahora en pandemia? Según el ENAO, la encuesta nacional de hogares que pertenece al INEI, y como ya deben de estar enterados, la falta de herramientas y recursos tecnológicos para poder seguir la educación virtual en centros rurales o de poco desarrollo económico tiene como consecuencia un dramático y lamentable 23.1% de estudiantes que han tenido que abandonar su secuencia de estudios. Otro 43.9% reciben una pésima enseñanza del programa estatal Aprendo en Casa, puesto que no hay retroalimentación, mucho menos interacción directa con un profesor que oriente o incite al estudio. Además, cifras demuestran que un 68% de sus profesores no han sido capacitados con anterioridad, ni mucho menos en este tiempo, y un 23.7% no cuentan con una computadora o internet, factor que complica exponencialmente este problema. En conclusión, la educación peruana tiene muchos fallos, aquellos que nos hacen retroceder como sociedad. Lastimosamente, este año ha sido muy duro para la educación por el tema de la pandemia, mayormente para personas de bajos recursos. Si algún reto tiene el gobierno en materia de educación, es mejorarla en todo sentido. A mi parecer, debe ser un cambio total de metodología. Así, también esto depende no solamente del gobierno, sino también de los profesores. Ellos deben de capacitarse, autoinspirarse, para desarrollar una adecuada clase. Además, los alumnos deben de aplicarse y poner lo mejor de sí para poder aprender lo que se les enseña. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad correspondiente. Solo así lograremos desarrollarnos conjuntamente. Y como dijo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán el mundo. Y jóvenes, esta promoción del Bicentenario será la mayor aportante a la causa. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar las conclusiones del primer panel Fórum. Con respecto a los objetivos planteados para el evento académico, se logró contribuir a la reflexión y pensamiento crítico de los estudiantes rafaelinos en su condición de ciudadanos, en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional, para que sean personas responsables y comprometidas con el desarrollo de una sociedad más humana y sostenible.
Asimismo, tenemos la participación enseguida del maestro Juan Alberto San Martín, quien disertará en relación al tema Luces y sombras del protectorado de San Martín. Dejamos en uso de la palabra al maestro. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes y en esta oportunidad yo voy a exponer un tema muy interesante a propósito de que se acerca el bicentenario del inicio del protectorado del Libertador San Martín en el Perú, ¿no? Que se inició el 3 de agosto de 1821 y está próxima la fecha. Entonces yo les voy a hablar justamente sobre este régimen gubernativo conocido como el Protectorado de San Martín. Duró 1 año y 2 meses. Como sabemos, el Libertador San Martín, cuando llega al Perú y desembarca en Paracas el 8 de septiembre de 1820, tiene un plan, que es el de combatir a los españoles y vencerlos, y obtener la independencia del Perú. Eso recurre a ganar adeptos y apoyo entre la población, entre los campesinos, los mestizos, los criollos, ¿no? Para eso envía a sus generales y capitanes del ejército a hacer actividad militar, ¿no? Así, por ejemplo, el general Arenales es enviado a la Sierra Central y obtiene el triunfo en la batalla de Pasco en diciembre de 1820, ¿no? Y en fin, podemos mencionar muchos casos, ¿no? Muy importante también fue la labor de las guerrillas indígenas. Apoyaron al Libertador San Martín en su campaña militar, ¿no? Estas guerrillas compuestas de indígenas, en las afueras de Lima sobre todo, presionaron a las fuerzas del virrey La Serna para que de alguna manera se sientan amenazadas y salgan de la capital. Un hecho importante fue, por ejemplo, la conferencia de Punchauca, el 2 de junio de 1821. San Martín dialoga con el virrey La Serna en una hacienda del norte de Lima, conocida como Punchauca, y le exige que reconozca la independencia del Perú. En segundo lugar, que se establezca un gobierno monárquico del Perú, un Perú ya independiente y libre. El virrey no acepta, y entonces en unos días más culmina el armisticio que hubo este encuentro entre el virrey y el libertador, y San Martín procede a acercarse a Lima, porque San Martín estaba en Huacho, Huaura y Chancay, ¿no? En Lima no habían alimentos, había un bloqueo al puerto del Callao por parte de la escuadra libertadora dirigida por Tomás Cochrane, ¿no? Y en las afueras de Lima, hacia el lado de Chosica y Chaclacayo, las guerrillas indígenas presionaban a las fuerzas realistas para que huyan de Lima. Ante ese escenario, pues, el virrey La Serna se retira de Lima con rumbo al Cusco, ¿no? San Martín ingresa a Lima el 12 de julio de 1821 y el 15 de julio, en una sesión de cabildo abierto, los limeños deciden apoyar la independencia y comunican a San Martín que puede proceder a proclamar la independencia de Perú. Que se hace, ¿no? Esta proclamación de la independencia de Perú se hace en la capital, en 4 plazas distintas, el 28 de julio de 1821. ¿No? En la plaza La Merced, luego en la plaza Italia en los Barrios Altos, después en la plaza de la Inquisición, que hoy día se conoce como la Plaza Bolívar, finalmente en la Plaza de Armas en Lima. Bueno, y el 3 de agosto entonces empieza el protectorado de San Martín. San Martín asume poderes como protector del Perú, es decir, un gobernante que va a proteger al país, va a proteger al Perú de la amenaza española. En buena cuenta, este título significaba que él asumía poderes plenos, totales, otorgados por el Cabildo de Lima, ¿no? San Martín rápidamente crea varios ministerios, ¿no? Por eso es que varios historiadores decimos que San Martín sienta
las bases del Estado peruano. Por ejemplo, en agosto de 1821 crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y establece las bases de la política internacional del Perú. Esta política internacional del Perú se va a cimentar con tratados de amistad y el inicio de relaciones diplomáticas con las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y la Gran Colombia. Y más adelante, el 6 de julio de 1822, el ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo Monteagudo, firma con Joaquín Mosquera un acuerdo que se llama Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, ¿no? Y ese mismo día se acuerda, el 6 de julio del 22, se acuerda la formación de una Asamblea General de los Estados Americanos, cimentar la unidad de los estados que habían logrado su independencia de España, que iban a reunirse en este gran organismo americano de países que ya libres del yugo español iban a tener un contrapeso político con Estados Unidos, ¿no? Entonces vean ustedes que con mucho tiempo de anticipación antes de Simón Bolívar, ya San Martín veía la formación, una especie de organización de países libres para que se apoyen mutuamente en relaciones políticas, en acuerdos comerciales y económicos, y la realización de un congreso en Panamá, que se reúnan allí los diplomáticos y establezcan ellos asuntos de orden político y económico, llevaran a las buenas relaciones entre los nuevos estados americanos. San Martín hace esto con 4 años de anticipación antes que Simón Bolívar, ¿no? También hizo un congreso de Panamá en 1825 y 26. A su vez, otra de las cosas positivas del gobierno de San Martín fue que decretó la famosa libertad de vientres, es decir, todos los nacidos en el Perú a partir del 28 de julio de 1821 eran libres, que según San Martín nadie debía nacer esclavo en un país ya libre. Y esa fecha, 28 de julio de 1821, fecha de la proclamación de la independencia, era la clave, la fecha por la cual todos nacían en el Perú en calidad de libres, incluyendo los que eran hijos de esclavos. Evidentemente, los esclavos antiguos, los que venían siendo esclavos en la época colonial, siguieron siendo esclavos, hasta la época en que Ramón Castilla les dio la libertad en 1854. San Martín no pudo, a pesar que quiso dar libertad total a todos los esclavos, no pudo hacerlo porque hubieran habido reclamos. Los hacendados de la costa peruana eran justamente los que apoyaban al ejército libertador con comida, pertrechos y víveres. También San Martín establece por decreto la abolición del tributo indígena el 21 de agosto del año 1821. La idea es hacer que los indígenas ya no paguen dinero al Estado por su salud, por su educación, como lo hacían en la época colonial, ¿no? Ahora, esto ocasionó evidentemente gastos de dinero al Estado peruano, dirigido por San Martín. Y por eso San Martín tuvo que recurrir a ciertas medidas para, de alguna manera, suplir ese dinero que se dejaba de cobrar a los indígenas. Para ello recurrió a elevar los impuestos, también a crear gravámenes a los hacendados y solicitar un empréstito, o sea, un préstamo de dinero a un país europeo, en este caso a Gran Bretaña, ¿no? San Martín había enviado a la misión García del Río Paruicien para contratar un préstamo de dinero, para con ese dinero proseguir la guerra contra los españoles, y también la idea de traer un príncipe europeo al Perú, para que gobierne el Perú. Estos dos objetivos tenía la misión García del Río Paruicien, que envió San Martín a Europa. No solamente pudieron ellos traer el dinero, el préstamo, no pudieron hacer más nada porque ningún príncipe europeo quería venir al Perú. El 28 de agosto de 1821, San Martín decreta la abolición de la mita, o trabajo forzado de los indios. La idea era poner fin a la servidumbre indígena en las haciendas. Esa disposición dada por San Martín fue incumplida en la mayoría de los casos, porque los propietarios
necesitaban la mano de obra indígena para sembrar y cosechar en las tierras de actividad agrícola. Otra cosa positiva que hizo el Libertador San Martín como protector del Perú fue crear la Biblioteca Nacional del Perú. Esto también fue en agosto de 1821. Aquí San Martín, para hacer realidad esta biblioteca, solicitó la donación de sus libros a amistades que trabajaban con él. Por ejemplo, Bernardo Monteagudo, que era ministro, también al cura Fray Diego de Cisneros y a José Joaquín Olmedo. Y ellos donaron sus colecciones a la nueva biblioteca, que se ubicaba en el antiguo local que quedaba en la Plaza de la Inquisición. También fueron donados a esta nueva Biblioteca Nacional los libros del Cabildo de Lima, de los conventos de la ciudad. Muchos de estos libros eran libros del siglo XVII, XVIII, que se encontraban en una especie de idioma castellano antiguo. Libros, muchos de ellos, sobre teología, filosofía, literatura clásica, ¿no? Por ejemplo, las obras de Homero, de la Ilíada, ¿no? La Odisea, o obras literarias de los romanos, por ejemplo, de Séneca, de Ovidio, ¿no? Esos eran los libros que se leían en esa época, ¿no? Y también algunos libros de la Ilustración, producidos en Francia y en Inglaterra, ¿no? Bueno, el asunto es que se enriquece la Biblioteca Nacional del Perú y empieza a ser consultada por los estudiantes de San Marcos y del Convictorio de San. El primer director o bibliotecario de la Biblioteca Nacional fue el conocido cura Mariano José de Arce. La idea, pues, de San Martín al crear la Biblioteca Nacional era hacer que el pueblo se ilustre, aprenda los conocimientos venidos de Occidente. Con ellos pueda hacer mejor uso de sus herramientas y capacidades para educarse mejor y participar en la vida política nacional. Esa era la idea que tenía San Martín. San Martín también decretó el establecimiento de escuelas elementales gratuitas que empezaron a funcionar en los conventos. También la enseñanza estuvo a cargo de los curas, ¿no? Ahora, la obra educativa hecha por el protector era significativa porque no solo se basó en la creación de escuelas públicas, sino también en introducir nuevos métodos para la enseñanza de los estudiantes. San Martín designó al escocés Diego Thomson, que se haga cargo de promover una nueva forma de aprendizaje que ya en Europa y en Chile había dado buenos resultados. Entonces, la idea de San Martín es que hay una renovación de la metodología educativa. Este sistema lancasteriano que trajo el escocés Diego Thomson, que había dado buenos resultados en Europa y en Chile, consistía en que los alumnos más aplicados de la clase enseñaban a sus compañeros de aula, otros alumnos, en base a la repetición de palabras, los conceptos, las fórmulas y los demás conocimientos dados por el profesor, los habían aprendido. La repetición de ideas claves, de palabras claves, de conceptos, va a hacer que el alumno que sabe más enseñe a sus compañeros de clase y entre ellos se repitan este tipo de palabras y conceptos para un mejor entendimiento. Si algo no quedaba en claro, el profesor iba guiando y aclarando las dudas en el aula, ¿no? Este método tuvo vigencia hasta el año 1825, en que el escocés Diego Thomson abandonó el Perú. Entonces, a San Martín la ilustración debía darse con nuevos métodos, la idea de que cada estudiante comparta con su compañero lo aprendido, iba a favorecer la comprensión de los temas de clase guiados por el profesor para aclarar los puntos más difíciles. Bueno, el Libertador San Martín estableció también por un decreto los símbolos patrios, ¿no? Y vamos a retroceder un poco, porque es importante hablar de los símbolos patrios, ¿no? El 21 de octubre de 1820, cuando San Martín estaba en Pisco, crea la primera bandera peruana y el primer escudo de armas del Perú. La bandera peruana creada por San Martín tenía líneas diagonales
los colores blanco y rojo, pero al ser de difícil confección se le encomendó reformarla al marqués de Torre Tagle, que era algo así como un delegado de San Martín. Torre Tagle confeccionó una bandera de líneas transversales, de franjas transversales, pero esa bandera era parecida a la española, que se diferenciaba de la peruana por tener la faja central en color amarillo. Por eso esta bandera fue cambiada por Torre Tagle el 31 de mayo de 1822 y se hizo una bandera que mostraba franjas verticales de colores rojo, blanco y rojo. Un sol rojizo encarnado en medio de la franja blanca que estaba al centro de la bandera. ¿No? Este era un escudo algo antiguo, que no tenía mayor importancia, ¿no? El primer escudo que hizo San Martín, y antes de pasar a lo siguiente, fue ese escudo hecho en Pisco junto con la primera bandera. Un escudo en cuya imagen se veía rodeado de laureles, a un sol que salía detrás de unos cerros escarpados, que simbolizan los Andes, ¿no? Ese sol sale hacia arriba, muy luminoso, significa la libertad que ha obtenido el pueblo peruano, ¿no? Debajo de ese sol y de esos cerros está un mar tranquilo, un mar apacible, que simboliza la estabilidad política que debía tener el Perú libre. Bueno, este escudo fue cambiado por Bolívar más adelante, pero el escudo que tenemos actualmente, ¿no? Tiene pues al árbol de la quina, a la vicuña y al árbol de quina, ¿no? Bueno, es importante ver este tema de los símbolos patrios porque eso le da al nuevo Estado peruano, creado por San Martín, la idea de peruanidad, ¿no? Por eso es que he explicado un poco este tema. De otro lado, el himno nacional. El himno nacional, el himno peruano que cantamos, fue elegido en un concurso y su estreno oficial fue el 23 de septiembre de 1821, fecha establecida para celebrar la caída de la fortaleza de Real Felipe, Callao, que ocurrió el 19 de septiembre de ese año. El autor de la partitura musical fue José Bernardo Alcedo. El autor de la letra del himno peruano fue José de la Torre Ugarte, un abogado. La cantante Rosa Merino interpretó las 6 estrofas del himno nacional original ante el protector San Martín, los altos jefes militares del ejército, la aristocracia limeña y los funcionarios del protectorado en el Teatro Principal de Lima. Y antes de pasar a otro punto tendría que comentarles este himno, ¿no? Este himno tenía originalmente 6 estrofas, bueno, es el himno original del Perú, con 6 estrofas y un coro, ¿no? El coro es conocido, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Y las 6 estrofas, ¿no? La 6ª estrofa de ese himno original es la estrofa que cantamos hoy en día en los colegios y en los actos protocolares del Estado. Esta estrofa empieza en su cima, los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, ¿no? La letra de esa estrofa que cantamos ahora es la 6ª estrofa del himno original que ganó el concurso de 1821. Antiguamente, y seguramente ustedes, estudiantes, no lo recuerdan, seguramente ni lo han oído, antiguamente el siglo pasado, en el siglo XX, se cantaba una estrofa distinta, que era la estrofa que empezaba largo tiempo el peruano oprimido. Pero esa estrofa era apócrifa, o sea, no formaba parte del himno original que ganó el concurso de 1821. Si ustedes les preguntan a sus profesores, seguramente se acordarán de ese himno, o sea, de esa estrofa, mejor dicho. Una estrofa apócrifa y que felizmente ya no se canta más en el Perú. Bueno, sigamos ahora con más cosas que hizo San Martín. San Martín dispuso el derecho de la libertad de imprenta, ¿no? Pues era de la idea que para fomentar la ilustración se debía promover espacios para que los peruanos publiquen sus razonamientos y opiniones. También expresó que era necesario impedir su licencia y evitar que el abuso de aquel arma la convierta en manos del sedicioso y del perverso en un instrumento de desorganización, de venganzas. Por esa razón, San Martín estableció también el que abusare de esa libertad al atacar los dogmas de la Iglesia Católica
quebrantar los principios de la moral y del honor de un ciudadano, sería castigado de acuerdo a la ofensa hecha por el organismo llamado Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta, siendo los ministros fiscales quienes tendrían la labor de acusar a los infractores. O sea, los ciudadanos tenían la libertad de publicar en los periódicos y en los panfletos los artículos y opiniones que quisieran, pero sin faltar el respeto, sin faltar a la moral de los vecinos de Lima o de los curas o de las jerarcas de la Iglesia Católica, porque si lo hacían serían castigados por esa Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta, ¿no? Y los castigos iban desde una multa bastante fuerte hasta la cárcel. Desde inicio de su gobierno, San Martín se preocupó también en fortalecer al Perú y dio los pasos para que el país tuviera su propia fuerza naval y militar. Así, el 3 de agosto de 1821, San Martín creó el Ministerio de Guerra y Marina, y por decreto del 18 de ese mes y año, estableció la Legión Peruana de la Guardia como primer cuerpo del ejército peruano, el cual estuvo conformado por un batallón de infantería, 2 formaciones de caballería y una fuerza de artillería con 100 piezas. Además, San Martín, por decreto del 6 de octubre de 1821, dispuso que el servicio de los buques de guerra del Perú siga la ordenanza naval de 1802, establecida para la Armada Española, dando estatus jurídico a la Marina de Guerra del Perú, y 2 días después nombró como comandante de la Marina peruana al vicealmirante Martín Guise. Vean ustedes que Martín Guise fue uno de esos británicos que vino acompañando a San Martín desde Chile, ¿no? O sea, no solamente desde Chile vino Tomás Cochrane, que fue pagado por el Estado chileno para guiar a la Escuadra Libertadora y apoyar la campaña de San Martín, sino también los marinos británicos, ¿no? Por ejemplo, Martín Guise, que fue un héroe peruano de la época de la independencia, ¿no? También el famoso inglés Guillermo Miller, que se destacó en la batalla de Mirabe, en Ica, y también en las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Así que vean ustedes que hubieron británicos que vinieron con San Martín y se quedaron aquí en el país apoyando el proceso de la independencia del Perú. Bien. De otro lado, San Martín, luego de haber puesto las bases del Estado peruano, era consciente que su estadía en el Perú como protector era temporal, y siendo partícipe de la libre determinación de los pueblos, se preocupó por dejar establecida la forma de gobierno para el Perú. San Martín, de quien ya se sabía su inclinación por dejar un gobierno monárquico en el Perú, envió la misión García del Río y Parucén a Europa, a Inglaterra especialmente, a fin de negociar un préstamo de dinero y también a conseguir un príncipe europeo que viniera al Perú para ser rey. Ahora, los enviados de San Martín solo pudieron hacer realidad el préstamo de dinero. San Martín era partidario de establecer una monarquía constitucional en el Perú, y al ver el fracaso de la misión, optó porque los propios peruanos elijan a su rey. Pero ya que los nacidos en el Perú debían elegir la forma de gobierno, primero estableció San Martín un organismo llamado Sociedad Patriótica, para que ahí hagan los debates entre las personas más cultas de la sociedad peruana, llegaron a un acuerdo sobre qué gobierno era el mejor para el Perú, qué forma de gobierno era mejor para el Perú. San Martín, en la idea de que se elegiría la forma de gobierno monárquico, ratificó los títulos de Castilla, con el objetivo de crear una aristocracia local conformada por una nobleza titular y por los beneméritos de la Orden del Sol, una distinción creada para reconocer a aquellos que se habían distinguido por su apoyo a la causa de la libertad, de la independencia en la lucha contra los españoles. Entonces, había una aristocracia local, una aristocracia peruana en Lima. Aquí en Lima había muchos marqueses, como Torretale, como Ribabuero, ¿no? Habían condes, o sea que sí había una nobleza y sí se podía establecer una monarquía en el Perú
presidida por un rey o por un príncipe que fuera alguno de esos aristócratas, o en su defecto, un descendiente de los incas, que también habían en el Perú, ¿no? Pero cuando se iniciaron las discusiones en la sociedad patriótica, los partidarios del gobierno monárquico vieron que fueron refutados tajantemente por los que estaban a favor de la república como forma de gobierno. Y hubo discusiones muy ásperas, al final de las cuales se impuso la idea de establecer un gobierno republicano en el Perú. ¿Qué establecían, por ejemplo, los partidarios del gobierno monárquico como Monteagudo, Unanue y el cura José Ignacio Moreno, que eran los que apoyaban la idea de San Martín? Moreno, por ejemplo, decía que la mayoría de la población en el Perú era inculta, falta de educación, y su composición social era muy diversa, por lo que darles derechos políticos derivaría en anarquía y desgobierno, en violencia, ¿no? Bueno, ese era el pensamiento de los que apoyaban la monarquía. O sea, no se debía dar paso a la república, porque si se daba derechos civiles y políticos a todos, incluyendo a los que no eran educados o no tenían cultura política, habría muchos reclamos, cada uno haría bien lo que le diera la gana, y habría pues desgobierno, anarquía. Para evitar eso, mejor era una forma de gobierno monárquico, ¿no? Ese era, en sumo resumen, lo que decían los partidarios de la monarquía. ¿Y qué decían los partidarios de la república? Que estaban representados por Manuel Pérez de Tudela y Mariano José de Arce, ¿no? Ellos decían que la libertad y la igualdad ante la ley para todos los peruanos solo se podía garantizar en un gobierno republicano, ¿no? Y tenían razón, tal como había pasado en otros países como Francia o como Estados Unidos, que era el modelo de república para el caso de América, ¿no? Estados Unidos había obtenido su independencia en 1776, luego de combatir los americanos contra los ingleses, y dispusieron un congreso en Filadelfia y se sancionó la república en Estados Unidos, ¿no? Una república estable, federativa, ¿no? Que trajo progreso a Estados Unidos. Bueno, ese modelo quería ser seguido aquí en el Perú, ¿no? Y entonces estas discusiones triunfaron. En esas discusiones triunfaron los que apoyaban el modelo de gobierno republicano. Entonces, los hechos políticos que sucedieron en el año 22 hicieron ver a San Martín que su idea de establecer la monarquía constitucional había fracasado, había sido rechazada, ¿no? Y más aún, ¿no? Y esto para ir terminando. Vamos a ver algunas cosas negativas que pasaron durante el gobierno de San Martín, ¿no? Que fueron pocas, pero fueron relevantes para explicar por qué San Martín se fue de Perú. Bernardo de Monteagudo, que era ministro de Relaciones Exteriores del Perú, nombrado por San Martín, era uno de sus ministros, había ejecutado como ministro una política de secuestro de bienes de los españoles y de algunos criollos limeños, acusándolos de conspirar contra el régimen de San Martín, y algunos de ellos los había mandado a fusilar. Eso se había granjeado la enemistad y el enojo de muchos limeños, de muchos criollos. Aprovechando que San Martín había viajado a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar, hubo un motín de criollos liderado por José de la Ribagorria y Sánchez Boquete, un noble criollo limeño, y dieron un golpe, y sacaron del cargo a Bernardo de Monteagudo, lo depusieron, aprovechando que San Martín no estaba en Lima, estaba en Guayaquil. ¿Por qué había ido San Martín a Guayaquil? La idea de entrevistarse con Bolívar era la de solicitar apoyo militar a Bolívar, porque Bolívar tenía mucha más cantidad de soldados y pertrechos en armas que San Martín. San Martín pensaba pedirle algo así de 5.000 o 6.000 hombres armados, para con ellos regresar a Lima, iniciar un combate frontal contra fuerzas españolas que eran bastante numerosas, ¿no? Bolívar ya había ganado por puesta de mano el puerto de Guayaquil, se había apoderado de ese puerto que era peruano, y lo hizo formar parte de la Gran Colombia.
Luego Bolívar no quiso apoyar a San Martín, no le dio apoyo militar, ¿no? Y San Martín se vino a Lima, regresó a Lima en agosto de 1822 con las manos vacías. Cuando llega a Lima en agosto se da cuenta de que su brazo derecho, el ministro Monteagudo, ha sido depuesto. San Martín se ve en una situación difícil, ¿no? No tiene a su ayudante principal, hay una atmósfera hostil contra él porque en Lima se corre el rumor que San Martín quiere proclamarse el rey del Perú con el nombre de José I, y San Martín, al darse cuenta de eso y de que su proyecto monárquico ha sido rechazado en la sociedad patriótica, decide salir del Perú y dejar la banda presidencial en manos de un congreso. San Martín convoca al Congreso Constituyente, al primer Congreso Constituyente, y este congreso se instala el 20 de septiembre de 1822. Ante ese congreso, y en esa fecha, José de San Martín renunció a su cargo de protector del Perú y entregó la faja de gobernante al presidente de ese congreso, que era el fray, el cura Francisco Javier de Luna Pizarro, y San Martín se retiró del Perú, ¿no? Se fue a Chile, ¿no? Y con ello pues se inicia una nueva etapa en la historia del Perú, ¿no? Gobierna el primer Congreso Constituyente a partir del 20 de septiembre del 22, ¿no? Se nombra un triunvirato de civiles y de militares que están bajo la tutela del Congreso, y hay una serie de hechos que pasaron posteriormente que nos hacen ver que hubo anarquía, desgobierno y violencia, lo cual pues hace ver que San Martín tenía razón, ¿no? Si se establecía la república, iban a haber peleas, divisiones dentro del ejército, y una anarquía total, ¿no? Bueno, entonces yo les doy las gracias por haberme escuchado, por haberme prestado atención. Seguidamente tenemos la participación del maestro Pablo Salazar Tito. Muy buenas tardes a todos los presentes, ¿no? En el marco de este magno evento Panel Forum, balance positivo y negativo del Bicentenario del Perú, reflexión crítica rafaelina. Es importante manifestar el reconocimiento, primero al historiador Juan Alberto San Martín Vázquez, por su sapiencia basada en las investigaciones realizadas, acercándonos a la realidad de los acontecimientos históricos para así enraizar nuestra identidad, con los consejos que nos acaba de dar el doctor. Y en nombre de todos los jóvenes, viva el Perú, viva la patria, en nuestro amado Perú, con igualdad de oportunidad para todos. Rafaelinos por siempre. Reiterar nuevamente el agradecimiento a las autoridades, a la plana docente, a los estudiantes, agradecer al historiador Juan San Martín por acompañarnos en esta oportunidad, y con nosotros será hasta un nuevo evento académico.